muchas gracias a los que nos acompañan hoy. Estaba tentado a decir que Brigitte Baptiste no necesita presentación, pero después de escucharla en diferentes espacios y sobre todo después de leer su libro Transecología, debo decir que Brigitte siempre va a necesitar presentación, no porque sea desconocida, sino por lo contrario, porque creemos conocerla. Así como creemos conocer los ecosistemas, así como creemos conocer el mundo cuando lo nombramos, y los ecosistemas como el mundo siempre se están moviendo, expresó hace poco la propia Brigitte con Claudia Restrepo, rectora de la EAFIT, en la presentación de su libro en Bogotá. Nunca el comportamiento de los seres humanos, por rutinario que sea, es idéntico al anterior movimiento, y eso tiene efectos ecosistémicos. Pero además de eso, si yo digo wikipédicamente, Brigitte, que es bióloga con maestría en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de la Florida, PhD honoris causa en gestión ambiental de Unipaz, que fue directora del Instituto Humboldt durante 10 años, que es conocida por sus investigaciones relacionadas con la biodiversidad, el monitoreo y la gestión ambiental, y que actualmente es rectora de la Universidad de Ann. Ahí sí no necesitaría de presentación, porque seguramente todos lo sabríamos, pero tal vez pueda acercarme un poco más a ella si digo que es de abuelos catalanes, que su abuelo maestro rural tenía muchos libros con los que tentaba a las personas para que los leyeran y conversaran sobre ellos. Si digo que otra gran influencia en su vida fue su tía catalana, librepensadora, compañera de Camilo Torres, Orlando Falsborda, y dueña de una biblioteca extasiante para Brigitte. Y si digo también que cuando frisaba a los 10 años se extasiaba contemplando desde el carro en el que iba con su familia por la 15 en Chapinero, a las mujeres con tacones y casi desnudas, expuestas a los 10 grados centígrados en la noche bogotana, las veía como una aparición. Para mí eran míticas, fabulosas, dice Brigitte, y suele repetirlo en sus entrevistas. Entonces, recuerda que también quería ser como ellas. Si digo que la ceremonia en la que decidió caminar en su vida con Adriana, su pareja, se consagraron frente a un inmenso papel donde imprimieron el poema Ítaca de Cavafis, el que dice que cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, sin temer a lestrigones ni a cíclopes, porque no los encontrarás en tu camino, sino los yergues primero en tu alma. Si digo también que los nombres elegidos para sus 2 hijas son Candelaria y Juana Pasión. Si digo que Brigitte poco habla de sus logros y de sus títulos, pero que le gusta repetir que es la primera mujer trans pensionada en Colombia. Tal vez me acerque un poco más a ella igualmente, si digo que sus posturas más provocadoras, las intelectuales, las sabe hacer con tino poético y con sereno buen humor, no por endulzarlas, ni mucho menos porque le falten argumentos, sino por invitarnos a gozar hasta de los temas más serios, como cuando en un pasaje de su libro imagina a los gaiteros de San Jacinto irrumpiendo en alguna ceremonia o reunión de planificadores. Brigitte siempre nos impele a conversar, ante todo con respeto, con delicadeza, incluso con amor, muy consciente de que a la larga todos estamos equivocados, pero aún así creyendo que me acerco un poco a ella, o que me acerco un poco más a ella, tampoco sabremos quién viene siendo. Puede caberle lo de académica, investigadora, lideresa, escritora, gestora, gerente y hasta oficiante de la patafísica. Y está muy bien, porque la pregunta ¿qué venimos siendo? Es siempre la mejor para abrir y abrirnos a una conversación con ella, la que entiende que hasta lo que llamamos realidad es un acuerdo para poder actuar en el mundo, que el mundo está ante todo movido por relatos y ficciones, pero también exige criterio científico, sin confundir, eso sí, el nombre con lo que nombramos, y sobre todo que Brigitte siempre nos está alertando contra el autoritarismo y el adoctrinamiento. Muchas gracias, Brigitte, por regalarse este privilegio de compartir con las personas que aquí estamos y por regalarnos a nosotros el privilegio, y nosotras, y nosotros, y nosotres, de escucharte y tenerla aquí en presencia física, que es ya un argumento poderoso. Precisamente en función de ese mismo tejido y de los temas que nos convocan, el de turismo y biodiversidad, quisiera que abrir esta conversación, Brigitte, sobre eso. ¿Cómo entendemos? ¿Qué viene siendo el turismo y qué viene siendo la biodiversidad?
Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto estar con ustedes. Siempre, Juan Alberto, qué lindas palabras. Muchas gracias. Me quedo atónita. Casi que es muy difícil después de eso decir quién viene siendo una, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar. Yo creo que de las cualidades más particulares que tenemos los seres humanos es que somos migrantes. Somos seres que nacimos como especie con un lóbulo frontal capaz de mirar hacia adelante o que trata siempre de predecir para adaptarse al universo y sobrevivir. Y eso hace que siempre estemos con un pie delante del otro y estemos caminando o dispuestos por lo menos a caminar. Y en la migración nos vamos encontrando a nosotros mismos en el largo viaje y por eso hay tanta construcción cultural, yo creo, alrededor del viaje, tantas películas de carretera, grandes gestas, porque caminamos, andamos. Y el turismo hasta cierto punto es como una domesticación del viaje, es la capacidad que nos proponen los demás de échese un poquito más para allá, conozca, venga a Bioral, que fue como me sedujiste para el primer momento, y luego todo el mundo le dice a uno, conozca mi tierra, qué gusto poder tenerla con nosotros. Y ese es como el primer ganchito para uno dar el paso para un lado o para el otro, y es un ganchito de domesticación, como el del Principito, para ser un lugar común también, ¿no? Pero es una domesticación grata del viaje que en relación con, digamos, con la emocionalidad, pues se despliega de muchas maneras, porque uno se deja seducir dependiendo de la edad, dependiendo del momento, dependiendo de lo que comió al almuerzo. Es decir, hay muchos factores que hacen que uno diga, no, me voy para tal parte. Anoche soñé tal cosa, o ya no soporto mi vida cotidiana, me voy. La palabra me voy es muy importante en los seres humanos, y así como estoy siendo, la palabra me estoy yendo es muy importante, ¿no? Uno se está yendo de una relación. Me estoy viniendo. Yo no lo dije. Sí, claro, me estoy viniendo de allá para acá. Cuando uno va, regresa, ¿no? Uno va y vuelve. Casi uno siempre. va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve hasta que, no sé, se queda. Entonces sí, el turismo es una especie como de cualidad doméstica del viaje que a veces tratamos de que sea más aventuroso o no, pero lo que nos retiene yo creo que es algo entre el miedo y la curiosidad. ¿Y biodiversidad qué viene siendo ahora en nuestro contexto? Bueno. Siempre es bueno escucharlo de ti. Bueno, biodiversidad sí siempre pienso que es como el despliegue de las posibilidades de la vida, como la manifestación continua, y esa palabra es muy importante, incesante, de los arreglos orgánicos que se producen en el mundo desde hace 3.500 millones de años. Entonces es una constitución y reconstitución, y yo siempre pienso también como en una sopa hirviendo, ¿no? Así la vida es el hervor continuo de lo orgánico, y que produce siempre nuevas burbujas, nuevas corrientes, nuevas imágenes, y en este caso, para hacer referencia pues a lo animal, a lo vegetal, a lo fúngico, porque hoy en estos tiempos hablamos mucho de lo fúngico, ¿no? De la funga, exacto. Pero sí, la biodiversidad es una manifestación persistente de esa cualidad vital del universo. Uy, sonó bonito. Sonó bonito. Bueno, les voy adelantando que aquí está su libro. No va a ser cualquier libro que se lleven hoy, porque va a ser el que vaya a firmar acá ahorita. Y aquí en este tarrito, en esta hermosa recipiente de cerámica, están preguntas que enviaron los que se inscribieron, los que quisieron enviar preguntas. En algún momento sacaremos alguna. Igual Brigitte se va a llevar tanto el recipiente como todas las preguntas, así no sean respondidas. No para que esté obligada a responderlas, Brigitte, ¿cierto? Pero se le da la opción. Como el caldo primigenio. Ahí, Me gustaría darle la palabra a Elisa, que
una pregunta interesante del territorio, Elisa. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y bueno, yo aquí muy contenta de estar en este espacio con Brigitte. Quería hacer como unas preguntas un poco más concretas relacionadas al municipio, al Carmen de Iboral, pero que de algún modo ese tipo de cosas pueden estar sucediendo en cualquier parte del mundo, en Colombia. Particularmente es el caso del cañón del río Melcocho, que pues les doy un poquito de contexto del municipio. Yo creo que a Brigitte ya le han ido dando un poco de ese contexto, que bueno, el Carmen está aquí ubicado en el oriente antioqueño, en lo que llamamos el altiplano del oriente antioqueño o Valle de San Nicolás, y que comúnmente la gente piensa es como esos pueblitos de tierra fría del oriente antioqueño. Pero en realidad el Carmen tiene mucho más que este altiplano que podemos ver. Tenemos una diversidad bastante grande, tenemos dos cañones, que es el cañón del río Santo Domingo y el cañón de Melcocho, y aparte de eso, pues nuestro municipio está dentro de varias áreas protegidas. Estamos dentro de 2 distritos regionales de manejo integrado, que es el DRMI Cerros de San Nicolás, el DRMI Sistema Biao Guayabal, y aparte de eso, pues la Reserva Forestal Protectora de los cañones del río Melcocho y Santo Domingo. Resulta que en el 2016 hubo una expedición, la expedición BIO, liderada por el Instituto Alexander von Humboldt, en el Melcocho. Digamos que eso fue un boom para el municipio porque pues era la primera vez que llegaba, digamos, los científicos a ese nivel a hacer una exploración a esa profundidad aquí en el Melcocho, justamente en un territorio que había sido muy violentado por el conflicto armado y que pues no se había podido acceder precisamente por esa situación. Y pues con eso trajo unos resultados maravillosos. Nos dimos cuenta que sí, realmente nuestro cañón del Melcocho es muy biodiverso, tiene muchas especies únicas, maravillosas, pero eso también implicó que el mundo, o al menos Colombia, viera al cañón del Melcocho, un lugar biodiverso, en paz y habitable. Y digamos que esa divulgación provocó que mucha gente quisiera venir a conocerlos, a conocer ese cañón del Melcocho tan maravilloso del que se estaba hablando y del cual se empezó a hablar, que tenía un río cristalino maravilloso y que todo el mundo quería ir a ver. Pero resulta que el cañón del Melcocho, la comunidad del cañón del Melcocho no estaba preparada para esa visita masiva. Ellos jamás pensaron en que era posible un turismo allá, incluso muchas personas decían, no pues, ¿quién va a querer venir por acá a este monte que pues tiene difícil acceso? Y pues que la gente dice, no, ¿a qué? ¿A qué? ¿Cierto? Y resulta que sí, que había mucha gente que quería ir a visitar el cañón del Melcocho. Y pues hubo un descontrol masivo alrededor de eso, porque pues todo el mundo quería entrar y llegar y bueno, al fin de cuentas la comunidad logró organizarse, crear un CAICA en el que pues se controlaba de algún modo la llegada y pues digamos que ese turismo masivo bajó un poco. Pero entonces aquí el dilema o la pregunta que quiero hacerle es que, claro, la divulgación científica es muy importante, de hecho nosotros en Viboral Biodiversa siempre lo decimos, es muy importante dar a conocer la biodiversidad del territorio, que nosotros como carmelitanos sepamos qué es lo que habita aquí en este municipio. Pero entonces hay ese dilema de la divulgación científica, ¿será que también provoca este tipo de cosas para los que la gente no está preparada? ¿Cómo hacemos que ese dilema ético de la divulgación científica no cause este tipo de problemáticas para los que la comunidad, digamos, no estaba preparada? Pues porque obviamente decimos, la divulgación es importante y no vamos a dejar de hacerla, pero entonces, ¿cómo nos preparamos para ese tipo de cosas o qué debería tenerse en cuenta al momento de hacer la divulgación de este tipo de territorios? Bueno, es una pregunta además muy relevante, cada vez más relevante, porque cuando hicimos las expediciones científicas nunca hubo el propósito como de llamar la atención de nadie para que fuera. Ese fue como un resultado colateral inesperado, porque pues lo que queríamos era que los colombianos cada vez
fuésemos más conscientes y quisiéramos más la biodiversidad, pero un poco como siempre ha sucedido en la distancia. Allá están las pirañas, allá está el paludismo, allá está... hay muchos mosquitos. Sí, entonces, bien. Y en este caso y en otros también resultó muy diciente que las personas dijeron, mire qué bonito, qué maravilla, yo quiero ir. Al punto de que ahora hay mucha prudencia en las estrategias de divulgación y en los hallazgos y en los trabajos que hacen los exploradores en muchas partes del país y del mundo también, porque el desastre puede ser realmente fatal, puede incluso extinguir las especies que se acaban de descubrir, se extinguieron porque las pisó el turista. Arrasamos con el lugar dos años después de haber logrado descubrir un tesoro. Sucede mucho, por ejemplo, con los ecosistemas subterráneos. Yo, pues, no soy espeleóloga, pero me encantan las cuevas y conozco muchas y tengo buenos amigos espeleólogos y en Colombia más o menos creemos tener unas 1000 cuevas, todas llenas de vestigios arqueológicos, todas llenas de especies endémicas, también llenas de enfermedades, lo digo por si les da por ir a las cuevas sin pensarlo, de manera preventiva, la maldición, todo eso, no. Pero sí, ya no estamos contando dónde quedan las cuevas. Hasta que no haya cierta capacidad, hasta que no haya cierta posibilidad de que, digamos, la buena voluntad del que quiere conocer se convierta en una mala práctica. No sé si recuerdan, hace unos 5 o 6 años se descubrió la cueva más grande del planeta en Vietnam. Cabe un avión, un jumbo, en la cueva, es decir, la entrada de la cueva y la única forma que ha habido de que el turismo no la destroce, porque empezaron a llegar miles de personas, cientos de miles, pues fue el ejército. Hubo que militarizar el sitio y ya están vendidas las boletas para entrar a la cueva de aquí a 100 años. Ya, si ustedes quieren ir, no pueden. Es decir, realidad virtual. Y entonces nos empezamos a concentrar en elementos como educativos previos a la experiencia propia. Al fin y al cabo la gente también dice, yo quiero ir allá, y cuando va allá dice, pero esto no es tan chévere como me han contado, a mí me engañaron, esto es muy duro, hace mucho calor, el río no es el más cristalino. Devuélvame la plata. Exacto, devuélvame la plata. Uy, y no, ¿qué más? Ya conocimos qué más hacemos. Toca devolverse a pie. No, es increíble porque no estamos educados para el viaje, pensando nuevamente en esa noción del turismo como un viaje relativamente domesticado. No, aquí uno recibe la noticia en el teléfono y al día siguiente está llamando para irse para allá. Sí. Y nadie está preparado. Entonces sí creo que debemos hacer un énfasis importante en la educación, no solo al turista, sino a todo lo que llamamos los eslabones de la cadena, diciendo, espere tantico. Porque además el turista tiene la noción del dominio total del mundo a su servicio. Es decir, yo estoy pagando, atiéndame. Y es muy difícil negociar con el turista. El turista no está dispuesto a que le digan que no. Pero están llegando primero los youtubers allá a promover el sitio y eso desborda. Claro, y porque hay un mercado inmenso y una expectativa gigantesca de que el turismo, por ejemplo, va a reemplazar la economía petrolera. Y estamos hablando de que entonces, si uno le pone números a eso, son billones de dólares que hay que producir en una especie de maquila de experiencias que es muy complicada, que no tenemos cómo manejar. Entonces, todo el mundo que tiene una cascadita, todo el mundo que tiene un árbol viejo, todo el mundo que tiene una historia interesante que contar, monta la experiencia en las redes y trata de hacerlo. Yo no dejo de recordar, Brigitte, que prácticamente el primer artículo por el que pues, te conocí, por lo menos en la escritura, era Comer Borugo. Y luego el de Glampiñero, que se distribuyó muchísimo, que era más o menos lo que dicen, ¿no? Sí, el deterioro de la calidad de la oferta del lugar y la imposibilidad de tener una experiencia mínimamente equivalente a las condiciones del sitio, ¿sí? Porque cuando uno llega ya antes
de uno habían pasado 100.000 personas, y pues ¿qué le puede quedar a uno después de 100.000 personas, ¿no? Las migajitas del monumento, las migajitas de la especie endémica, el último animalito ahí despellejado, y uno dice, uy, no, esto... Has dicho que el turismo es un sector sofisticado, ¿cierto? Citándote de que no es el que montó el cerveceaderito al lado de la Cascada Bonita, y esa sofisticación, digamos, ¿en qué nivel crees tú de preparación debe, digamos, sí, estar para decir que podemos recibir? Claro, porque el problema de digamos, de esta perspectiva es que puede ser muy elitizante. Entonces, todo sitio interesante o toda experiencia llamativa solo se le puede dar a quien ya ha sacado doctorado para conocer el sitio como toca. Es decir, como si uno quisiera conocer las pirámides de mayas, entonces si no demuestra que ha hecho un diplomado de 140 horas sobre cultura azteca, no puede entrar. Pero podría ser una condición, ¿cierto? Pero, que tenga un seguro que pague cualquier daño que haga. Tiene una chequera gorda, bueno, ya nadie se acuerda que es una chequera, sigo diciendo esto, pero que tenga un seguro que cubra cualquier daño que haga. Entonces, pues, por ejemplo, yo fui hace poquito invitada a un sitio que es privilegiado, que se llama Mashpi en Ecuador. Es un hotel 6 estrellas donde la noche vale $1.000, donde hay teleférico privado para ir a las cascadas en el borde del Chocó ecuatoriano. Pues es abrumador. En la vida yo podría pagar eso. Vive así y le da empleo a una cantidad de gente, pero claramente es un turismo de un elitismo tremendo, como el barco del río Magdalena, el nuevo barco que está aquí. El crucero. El crucero, exacto. Es muy elitista. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el factor diferencial que debería permitir o fomentar un turismo justo, equitativo, interesante, rentable y finalmente sostenible? Tendría que haber algún tipo de mecanismos en los cuales quien quiera viajar, pues por lo menos de manera voluntaria, tenga información suficiente al respecto de dónde va a estar y de los riesgos que su presencia implica, no los riesgos a los que se va a ver expuesto, ¿no? Fíjense, hace unos días desafortunadamente hubo una creciente súbita en el cañón del Huejar y fallecieron 5 personas, y una señora, la mamá de alguien, con chaleco y todas las medidas de seguridad, y la señora la subieron al bote y falleció en la creciente súbita. Hay riesgos a las personas, pero las personas también implican riesgos para los lugares, y eso no es tan fácil de manejar. Sí, otra cosa que a mí me parece interesante y que ahorita justamente lo estaban medio tocando es el tema de las redes sociales, que ahorita actualmente todos estamos, digamos que todos tenemos la posibilidad de ir al lugar que queramos viendo en las redes sociales, pues mientras que tengamos los recursos, por así decirlo. Entonces, ese tema de las redes sociales también genera unas presiones pues que realmente tampoco estábamos preparados para eso, para ese boom de, claro, yo veo un reel en Instagram de, ay, mira, el río más cristalino del mundo de Sudamérica, como le dicen al Melcocho, yo quiero ir allá, ¿cierto? Y eso puede suceder en muchas personas. Entonces esa demanda turística también aumenta por ese tema de las redes sociales, y al mismo tiempo eso provoca que las personas y las comunidades sientan esa presión y esas ganas como de responder al turismo, ¿sí? Como, bueno, hay que transformar infraestructura, muchas cosas, abrir caminos quizás en áreas donde de pronto no están lo suficientemente adaptadas para ese tipo de cosas. Entonces sería interesante hablar de cómo podemos evitar como que esas presiones turísticas, digamos, afecten de manera negativa las comunidades e incluso pues el hábitat al que se supone que están llegando. Yo creo que hay un tema de ética en el mercadeo, no solo para el turismo, sino en general para todo, pero cuando uno está tratando de llamar la atención sobre algo, y lo digo por ejemplo pensando en los youtubers, los influencers, que son capaces de ofrecer al hijo crucificado en las redes y les pagan algo por eso,
Es impresionante y qué pena si tocó alguna sensibilidad, pero realmente las redes han incitado unos mecanismos de mercadeo muy perversos, ¿cierto? Donde no se puede verificar nada o donde todo vale yo me doy a conocer y atraigo la atención para sobre todo pues hacer dinero, con la perspectiva de que eso pues eso es bueno per se, ¿cierto? Entonces sí tendríamos que desarrollar cada vez mejores códigos del mercadeo del turismo, ¿cierto? Porque el tema de la publicidad falsa ya era un problema en el siglo pasado, y ya nos quejábamos de que me habían llevado a una excursión que no resultó para nada parecida a lo que me habían prometido, y entonces pues tiene que haber mecanismos pre y post que permitan que la oferta turística esté, digamos, regulada y vigilada de buena manera, porque definitivamente hoy en día estamos vendiendo unas experiencias tremendamente postizas, ¿no? Y con todo el avance que hemos hecho en inteligencia artificial, con todos los avances que hemos hecho en teorías de la propaganda, pues es muy fácil enganchar a la gente, ¿no? Pues, es decir, y ese es uno de los problemas graves, por ejemplo, con el turismo sexual, ¿sí? Que igual circula, y circula con códigos ocultos, pero el que está buscando eso, los encuentra. Entonces sí tenemos que seguramente estructurar mucho mejor temas de responsabilidad social y empresarial asociados con el sector turístico. Te invito, Brigida, que no hay chocolates, así que saque cualquiera. Vamos a ver una que no esté tan larga para que no sea una ponencia. No, saqué la morada. Bueno, esta es para una tesis de maestría nomás. Muchas gracias. ¿Le digo quién la hizo? Sí. Bueno, muchas gracias a Natalia Uribe, quien pregunta qué parámetros ecosistémicos, sociales y culturales recomienda tener en cuenta al momento de definir la capacidad carga para recibir turistas. ¿Cómo la comunidad podría tener monitoreo de estos a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta las fluctuaciones ambientales? ¿Qué grupos biológicos, parámetros? Natalia, me estás poniendo mucho trabajo. Pero bueno, realmente es una pregunta fundamental. Uno cómo hace, incluso más allá de los parámetros técnicos que ya están establecidos en muchos manuales, hay mucho desarrollo para tratar de evaluar y prevenir el impacto negativo de las actividades turísticas en un ecosistema. Pero lo cierto es que no están siendo suficientes, no porque sobre todo las transformaciones que causan las oleadas de visitantes van siendo muy tenues. Las cosas van cambiando sin que realmente nadie tenga el panorama completo, y cuando uno se da cuenta de que esto ya o se deterioró mucho o perdió su encanto o extinguió la especie o ya no vale la pena. ¿Será verdad lo de la rana ardida? Lo de la rana hervida, exactamente, esa historia que si uno va subiendo la temperatura despacito, acaba uno cocinada sin darse cuenta. En cambio, si uno sube la temperatura rápidamente, la rana tiene la oportunidad de saltar. Entonces, de golpe uno se encuentra inmerso en un paisaje totalmente mediocre, un paisaje empobrecido, el glampiñero. Sí, la noción de que uno cree que está teniendo o que está en una selva virgen llena de aventuras y excepcionales, y realmente está en Disneylandia. ¿Sí? Uy, no, yo tuve una experiencia trascendental en un templo de plástico. Eso pasa. Miren, había una conversación en Atenas hace un tiempo sobre la Acrópolis, viendo la afluencia y la presión turística. Un empresario compró un lote como a unos kilómetros y construyó una Atenas falsa, plástica, pues hizo una representación en porcelanicroma, alguna cosa, y empezó a vender paquetes porque para entrar a la Acrópolis pues hay que comprar una boleta, y entonces él puso la boleta a la mitad: visite la Acrópolis a mitad de precio, y la gente empezó a ir, y
los originales empezaron a protestar, pero ¿cómo así? Usted no puede hacer eso, esta es la original, la única, la válida experiencia. Y el señor dijo, no, pues si no puede pagar, si no tiene cupo, por lo menos dele la experiencia en segunda clase, ¿sí? La Acrópolis de segunda clase, y eventualmente a alguien se le ocurrirá, pues venga y chupe la piedra en tercera y págame $1. Eso pasa, eso es lo que permite, el mercado puro permite que pasen esas cosas, pero a veces no son tan malas, ¿no? Porque baja la presión sobre los originales. Uno de golpe quisiera que el jardín botánico que están haciendo aquí, de golpe sea suficiente para que aquellas personas que creen querer tener una experiencia silvestre profunda, se den cuenta de que no están preparadas para eso, porque ese es, por ejemplo, el gran problema en el Amazonas. La gente dice, yo quiero conocer el Amazonas, y se van al Amazonas y al día siguiente quieren devolver. Sí. Sí, No, y también pasa aquí, en el Melcocho, por ejemplo, la gente dice, ay, sí, yo quiero ir a ese río tan chévere, se van en chanclas para un camino de herradura, que hay que caminar 1 hora o 2 horas, y pues realmente Claro, y uno está atenta a decirles, tenga para que aprenda, pero no, Sí. pues, no. Brigitte, bueno, hay ese asunto de las Más o menos. identidades que lo describías en el libro, de cómo la gente, digamos, atesora ahora que su memoria, su ancestralidad, su identidad, y decías que es casi esa diversidad celebrada también, pero que se vuelve también complejo cuando las personas dicen, es que nosotros no queremos perder la identidad, si se nos vienen muchos turistas, pero es lo que buscan, es el relato que quieren ver. Eso, si has tenido experiencia en comunidades que hayan, creo que lo mencionas ahí, ¿qué me puedes contar alrededor de eso? Esa miedo a perder una identidad, ¿no? Que hablan de... Sí, pues eso yo creo que es uno de los problemas centrales en la antropología y en la cultura, en los estudios culturales, el de quién venimos siendo, y si esa noción de identidad es una noción autónoma, es una definición o es una producción del mercadeo, ¿sí? No sé si se acuerdan en antropología, un famoso productor de cine se inventó una tribu que nunca existió y hizo toda una investigación etnográfica, o aquí en Colombia que existía la cerámica, la cerámica Alzate, exacto, que era muy famosa. Entonces uno dice, no, pues eso ¿es falso o es una innovación digna de respeto artístico? Todo el tiempo estamos inmersos en ese problema de la identidad, pero el tema es qué tan apegadas estamos a la identidad como para que nos permita tener una posición crítica acerca del cambio o acerca de lo que quisiéramos que sobreviniera, o acerca de otros estados, perdón el tecnicismo, otros estados estables o alternativos de la realidad. Es decir, ¿qué queremos que permanezca? ¿Qué queremos que se transforme? Y en ecología es una pregunta pues de fondo, que quisiéramos preservar realmente. El Parque Nacional de Selva de Florencia, aquí en Sonsón, o las áreas de conservación de las montañas, queremos que se conserven tal cual están, o mejor si es del caso, y hablamos de cosas regenerativas, o áreas intermedias donde pues podemos hacer ciertas cosas, podemos hacer los caminos, podemos hacer unas plataformas de observación de aves y transformar eso con el ecosistema, pues finalmente con monitoreo y con la propia capacidad de la vida de regenerarse, pues normalmente acaba siendo factible, uno puede hacer eso, pero con las tradiciones culturales es muy complicado. Y aquí lo hemos venido hablando, y Viboral me encanta porque yo no conocía, y todo el tiempo uno está preguntando, y la tradición de la cerámica es impresionante, y yo pensaba que se remontaba al siglo XVI, claro, y que aquí todos son artistas de la cerámica y todo, y me sorprende ahora entender que es un proceso no tan antiguo, seguramente tendrá, y que tiene unos hechos industriales detrás, ¿cierto? Entonces que hay una combinación muy interesante entre creatividad artística,
desarrollo tecnológico y posicionamiento de mercado como con un estilo único, es decir, no es una creación milenaria. Entonces, la identidad es un hecho, digamos, como un hecho sobreviniente que a veces es extremadamente interesante y a veces es extremadamente destructivo. En este caso, por ejemplo, me parece muy llamativo que ya no hay minas de arcilla, que era otra de las preguntas. ¿De dónde sacan tanta arcilla para hacer tanto tiesto? Y dije, pues no, tendría que haber, perdón, dije, tanta vasijita bonita. Acabas de perderla. Acabo de No, mañana voy a pagar mis culpas en un taller haciendo la práctica, pero y que hizo que se reestructurara un poco todo el sistema productivo, que aparezcan los nuevos estilos, y seguramente entre ustedes tienen discusiones sobre si eso es más auténtico que otro. Eso es más auténtico que otra cosa. Están los innovadores, ¿no? Sí, los que hacen sus cosas más eso diferentes. no es Carmelita. Sí, esa no es la pinta. Sí, Vino un pasa. señor aquí de Guarne que dijo que iba a hacer una cosa y empezó a hacer unos dibujitos como raros. Esa cerámica, tengo el dato que tienes ahí enfrente, que ya perdiste, es una cerámica con la técnica bajo esmalte del taller de 7 cueros y decoración al Elí. Bueno, ese fue lo que me pasó por acá Luis Guillermo López para el tiestico que hay. Y que justamente hablando de esa pérdida de identidad, yo creo que en el turismo también se toca mucho eso, cuando la gente habla de que será que las personas que están enfocándose en el tema del turismo, por ejemplo en estas zonas rurales, empiezan a perder esa identidad o esas tradiciones, digamos, del trabajo de tierra, de la agricultura, por volverse operadores turísticos. Entonces, como una problemática que incluso también se alcanza a ver ahí, que pues para unos puede ser positivas, para otros no tanto. En la planicie del aeropuerto del Prat en Barcelona, que es una planicie de alta productividad agrícola, y hay una tradición de cultivo de alcachofas y un campesinado de 5.000 años. Pero había que construir el aeropuerto. Y entonces, en ese debate acabó ganando la tradición, acabó ganando la defensa de las alcachofas, porque son unos suelos muy especiales y realmente el símbolo de la alcachofa. Pero el resultado final fue que el espacio del cultivo de alcachofas y de los cultivadores se convirtió en un escenario teatral, porque resultaron tan costosas las alcachofas que ya se gentrificó el espacio y llegó alguien que dijo, no, yo le manejo la alcachofa, pues yo voy a vender alcachofas a 100 euros cada una, entonces yo contrato PhDs en performance para que se pongan el sombrerito tradicional, ya el mugre es fabricado para que sea inocuo, y todo es un gran teatro en el cual, por supuesto, que la tradición y la identidad, uno piensa 2 veces dónde está, ¿sí? Entonces el riesgo es que con la idea de preservar la identidad y las tradiciones y la ancestralidad, todos acabemos siendo actrices y actores de teatro, lo cual no está nada mal. Uno siempre es una actriz de sí misma. Si vamos para el mundo cyborg, vámonos entrenando, ¿no? Claro, y aquí estamos en un teatro, ¿no? Además, entonces el teatro de las tradiciones. Justo hacía referencia esta semana en Explora del tema de las cabras en La Guajira. Sí. Pues en La Guajira, una conversación que tengo constantemente con los amigos y las amigas guayú es que las cabras pues se están acabando con La Guajira. Y ellos me dicen, no, es el cerrejón. Y yo, no, son las cabras. Y bueno, finalmente las cabras son resultado de las regalías del cerrejón o de la economía del cerrejón, parcial, ¿no? Pero pasamos en 50 años de tener 30.000 cabras a tener 3 millones. Entonces, obviamente las cabras se están comiendo todo. Dice, pero entonces tendrían que controlar las cabras. Yo sé lo importante que son en la economía, definitivamente pues es un elemento fundamental. Entonces, pues, controlémoslas. Con el tema de la ancestralidad y el y entonces, claro, él decía, pero las cabras se pueden controlar, pues pueden volverlas una parte de un mercado de carne o algo más importante. Dice, no, porque las cabras hacen parte de nuestra ancestralidad.
Y yo los miré y dije, no, pero las cabras llegaron en 1500 con los españoles. No, no, señora, las cabras han estado siempre y provienen, están ya engarzadas en el mito. Y él dijo, pero eso es un invento de ustedes, eso es un invento. No, ¿cómo se te ocurre decir eso? Sí, pero si es que las cabras vienen de Afganistán, las llevaron, Marco Polo las llevó así por la ruta de la seda, bueno, cualquier historia allí, y las trajeron españoles en los botes, en los barcos al principio. Las cabras son de otra parte del mundo. No. ¿Cómo resuelven ustedes ese problema? Queda uno cabreado, como decimos, como decimos en Antioquia. Queda uno, sí. Y ahí están las cabras. Ahora, el problema no es si son ancestrales o no, porque eso cada quien pues tendrá que definirlo. Es si uno considera que esa ancestralidad les permite comerse toda la vegetación de la Guajira o no. Es el efecto práctico y constatable y monitoreable. Sí. No es que haya una epistemología distinta porque sean ancestrales o no. Brigitte, con esta puedes perder ya no el tiesto donde está la ciudadanía. No, te digo, no territorialmente la pregunta, no es en general. Yo creo que una de las cosas que pones en tensión de forma muy directa es el tema del concepto de naturaleza en transecología, ¿no? Que también hace referencia Andrés Roldán en la conversación con él, ¿no? De que qué es lo natural, y uno habla de conexión con lo natural, y lo natural es todo lo que ha hecho el ser humano. Entonces, si yo me conecto a la internet, es natural, ¿no? Por ejemplo. ¿O qué? ¿Cómo haría la cosa? Totalmente natural. Sí, porque en la evolución nosotros, si existe la naturaleza y provenimos de esa naturaleza, nos dio el lóbulo frontal, nos dio la capacidad de tener lenguaje, de tener herramientas, y con eso finalmente nos convertimos en plagas, si quieren considerarlo así, o tuvimos mucho éxito evolutivo, y estamos desarrollando pues una capa adicional en el planeta asociada con lo digital, asociada con las redes sociales, asociada con el metaverso, y cuando consideramos las ventajas o no de ello, decimos no, porque eso sí ya es, entramos en un nivel de artificialidad o de artificialización que es insostenible o que es inadecuado, y yo puedo, digamos, aceptar esa conversación sobre la noción de que es insostenible o es perturbador o muchos otros adjetivos, pero que no es natural, me cuesta mucho trabajo, porque por eso tengo esta historia que les relato, que les comparto, porque si no, ¿qué es lo natural en lo humano? Y en la búsqueda de lo natural, pues lo primero que tenemos que hacer es desaparecer la cultura en todas sus extensiones, olvidar el lenguaje, porque es el primer gesto de nuestro desarrollo como seres humanos, y pues yo creo que no queremos, no sé, alguno aquí, bueno, hay días si uno ya dice quiero desaparecer, fusionarme con el universo, el cielo, las estrellas, y eso nos va a pasar tarde o temprano. Entonces en ese momento uno puede decir regresé a la naturaleza, pero mientras tanto yo quiero una cervecita. Tenemos chichita. Hay chicha, es que yo vi la botella y me dio pena pensar si era para el performance, si es publicidad. Hay chicha, pero nos sirvieron pero vamos primero. vamos a tomar agua. Salud, es más natural. El vaso no, pero bueno. Y bueno, volviendo un poco a este tema del turismo, hay una línea muy interesante que pues yo conocí hace poco, no sé si sea como una rama del turismo sostenible o una evolución del turismo sostenible, que es el turismo regenerativo, en donde se habla de que no solamente veamos que el turista no deje impactos negativos, sino que vaya más allá y busca restaurar y pone en el centro lo vivo, y digamos que es algo así como una red en la que digamos el turista, el lugar y las personas del lugar se entrelazan entre sí para que sea todo positivo para el territorio, ¿sí?
Y pues uno se pone a leer este tipo de cosas y uno dice, es maravilloso, es súper bonito, pero uno como piensa que este tipo de conceptos no se vuelvan algo utópico. ¿Es posible realizar como ese tipo de turismos aquí en Colombia, en lugares como por ejemplo el Cañón del Río Melcocho? Sí, yo creo que sí es posible y ya está pasando, incluso sin el nombre de que sea turismo regenerativo y sin certificación y cosas así, porque yo creo que muchos de nosotros hemos ido a sembrar un árbol. En uno de nuestros viajes nos han dicho, pero bueno, usted va a pasar una semana aquí, va a echar baño en el río, va a echarse una caminata y todo, pero el último día va a poder sembrar un arbolito. Entonces uno feliz dice, sí, claro, yo siembro el arbolito, con mucho gusto. Y no se da cuenta que antes uno sembraba el arbolito y le pagaban para sembrar el arbolito. Ahora es al revés, uno paga para sembrar el arbolito. Ese es el turismo regenerativo. Entonces uno va a liberar tortuguitas. Indudablemente en Acandí, en las tortugas marinas, la próxima semana, 500 años de Santa Marta, vamos a liberar tortugas también ahí cerca en Tayrona, y en los llanos, en Bichada y en el río, en el Arauca, en muchos sitios se está haciendo eso, y además hemos aprendido, porque ahora la gente guarda las tortuguitas. Es decir, las cría, nacen, las protege los nidos, nacen las tortuguitas y ya no las libera inmediatamente, sino las guarda para temporada turística. Y las tiene bien cuidadas en estanques para que crezcan un poquito, les da comida, las mantiene contentas y al final le da una tortuguita a cada familia, le dice póngale el nombre, intenciónela, llévela al río y suéltela. Entonces yo estaba, por ejemplo, en el parque Huizirare en Casanare y me dieron una tortuguita que ya tenía yo creo que un par de años y me dijeron intenciónela para la universidad. Y yo dije, sí, esta es la tortuguita eanista, la vamos a soltar para que sea feliz y tal, y te suelto. Y la solté y la tortuga salió, pero así a toda velocidad, se tiró al lago y quedó patas arriba, llegó un caimán y se la comió. Estaban filmando todo para no, eso no puede salir, no. Otra tortuga, no, pues no, ya la eanista ya se la comieron. Pero sí se puede, digamos, vincular a la gente con la experiencia de la gestión ambiental del territorio, siempre y cuando haya un plan genuino de gestión ambiental. Exacto, que no se vuelva solo una experiencia que vender. Exacto, no es una experiencia que vender, porque entonces vamos a empezar a comprar tortugas de afuera para traerlas para la experiencia. Todo se puede pervertir indefinidamente, eso sí ya lo sabemos. Entonces sí tiene que ser una actividad que sea regulada o que sea, pues sí, que tenga unas garantías de que es genuina y de que sí se necesita. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, yo creo que a todas nos gustaría, digamos, contribuir en algún punto o retribuir nuestra huella ecológica a través de una acción de ese tipo. Entonces la gente en los eventos siempre pregunta, ¿y yo qué puedo hacer para evitar el colapso global? Pues yo cierro la llave, me baño cortico, no estoy usando plástico. Además de eso, ¿qué? Entonces finalmente uno dice, siembre un árbol. Y la gente dice, ¿y dónde? Y cómo, sobre todo en las grandes ciudades, no es tan fácil. Si yo podría sembrar 10, yo quisiera llevar a todos mis niños a un parque y resulta que ahora estamos sembrando árboles a la loca por todas partes, y árboles que no van a crecer, árboles que no van a cumplir ninguna función. Entonces se necesita que si vamos a hacer a ofrecer una experiencia de ese tipo, pues garanticemos que en 10 años esos árboles sí han configurado una comunidad biológica viable, interesante. Diciembre y apadrínelo. Claro, bueno el negocio, exactamente, cuídelo. A mí me hicieron sembrar uno, digo, yo con mucho gusto sembré uno esta mañana en la plaza, pero finalmente no tengo ni un gramo de tierra en las manos porque ya estaba todo armado, muy bonito, muy queridos todos, gracias. Amadriné la siembra de un apadriné un magnolio, sí, un magnolio de aquí, y muy feliz, y por supuesto que voy a volver a verlo y a comer chicharrón. Esa es otra razón. Bueno, redención. Otra pregunta, una cortica. Juliana Trujillo, identificada con la... No. ¿Qué tipos de turismo pueden garantizar la conservación de la biodiversidad? Bueno,
veníamos hablando del turismo regenerativo, definitivamente pues es muy interesante. Todos los que tienen que ver con promover como la contemplación y la recuperación del sentido también de la intimidad. Yo creo que una de las cosas más bonitas del turismo que quiere atraer personas de las ciudades o turistas internacionales a espacios silvestres tiene que ver con la búsqueda de sentido. La gente quiere reencontrarse a sí misma en la conversación con las tortuguitas, en la conversación con las montañas, en la conversación con los árboles, y eso además es un turismo que tiene unos principios éticos muy robustos. Dice, sí, yo entiendo que además no es simplemente que vengas en pro de una actividad recreativa, sino es una actividad de reencuentro contigo mismo, contigo misma. Y eso tiene unos efectos importantísimos porque el slow down, como dicen, el bájale el ritmo, permite volver a sintonizar muchos de los procesos biológicos con los cuales uno interactúa y sintonizar el cuerpo con ellos, y eso es una ganancia infinita. Una persona que pasa por una experiencia de ese tipo se va a convertir en una defensora acérrima de la vida silvestre, del bosque, de la montaña, a veces demasiado acérrima, ¿no? Porque entonces llega la originalidad, ¿no? Sí, no, y vamos, esto es un área que vamos a hacer una carretera, y la persona dice, no, sobre mi cadáver, aquí no van a cambiar nada. Dice, no, pero es que sí, no. Pero bueno, lo importante es crear relaciones significativas, profundamente afectivas entre las personas y el resto de la vida, de manera que seamos capaces de aceptar muchos cambios en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, dejar de consumir cosas que sabemos que no necesitamos, dejar de desperdiciar. De las cosas que a mí me aterra del turismo, por ejemplo en Cancún, es que el nivel de desperdicio de comida es espeluznante. Es decir, el buffet infinito, que es una imagen como del paraíso capitalista, y chévere, el buffet es lo máximo, pero la gente se sirve montañas de comida y no se la come. Y no solamente eso, sino que prueba, deja en el plato y vuelve y se sirve. Y uno le llama la atención a alguien, señora, pero señor, usted mire, está dejándola. Yo pagué. Y se indignan, pero yo ya pagué, eso ya está pagado. Y entonces hay algo está fallando. Cuando uno llega a ese nivel, digamos, de cinismo, hay algo grave. Entonces, si uno logra que la persona entienda lo que cuesta producir alimentos, la huella ecológica completa que hay detrás, y eso no es monetizable, esa huella ecológica no es pagable, porque el slowdown es el que manda en las relaciones ecosistémicas. Entonces, Claro. ese es un pedacito de respuesta. Ahorita hablas de ese señor que hizo la Acrópolis, que le quitó presión a la Acrópolis real, de pronto hasta ayuda a que la desgasten menos, ¿no? Hay otros tipos de turismo, por decirlo así, menos impactantes, como el acústico. Se habla de acercarse a los territorios a través de la escucha, cercano a ellos. Bueno, quiero relatar una experiencia específica que hablaba Jorge Barco, el curador de proyectos especiales del MAM, que había dicho cómo la gente yendo a escuchar las ballenas, pero acercándose hasta cierta parte sin perturbarlas, sintió la misma emoción y se sintió absolutamente satisfecha de la experiencia, ¿no? Digamos, son como sí, áreas o posibilidades distintas y que son casi infinitas. ¿Qué otras, por ejemplo, has visto en esos aspectos? Pues sobre todo las aproximaciones a lo silvestre profundo son muy complejas. Tienen impactos normalmente muy grandes, o son muy riesgosas o muy costosas. Todos quisiéramos ir a la Antártida o ir al Polo Norte, pero pues se puede. Venden cruceros, uno puede ir a ver los pingüinos en persona, en pingüino, y uno saludar al pingüino, y le dicen a uno, manténgase a 3 metros, y uno se sienta a ver los pingüinos, y de golpe se le vienen los pingüinos a mirarlo, y eso es impresionante. Pero pues hacer eso es un privilegio de pocos, y muchos llegan y se sientan en la pingüinera y dicen, esto huele a mierda.
Yo ¿Yo no a quiero qué estar vine? aquí, sáquenme aquí, yo pagué $5.000, pero esto huele inmundo. Porque no les contaron los detalles o porque idealizamos los viajes. Entonces, sí, todas las actividades, digamos, que rodean la experiencia alternativa pueden ser muy útiles para hacer que las personas desistamos de cometer errores graves, ¿cierto? Ya, ¿sabe qué? Como que yo no voy por allá. Sí, sí, como decir. La realidad virtual yo creo que es una alternativa muy interesante. Yo he hecho muchos tours de realidad virtual. Hoy en día muchos parques nacionales tienen una experiencia de ni siquiera realidad virtual, es 360 con gafas de alta definición y uno puede bucear. ¿Cuántas personas en el mundo quieren bucear pero saben que no van a bucear nunca porque no están en capacidad de tomar el curso de scuba? O tienen claustrofobia y no quieren pagar un año de terapia para poder usar el regulador. En fin, hay mil situaciones, o son alérgicas a los gusanos de mar. Entonces, la realidad virtual es una experiencia fabulosa y yo creo que eso podría ayudarnos, por ejemplo, a descongestionar Pompeya. Ustedes, no sé, alguien Venecia. que haya tratado de ir. No, Venecia estaba ya ocupada por besos y Chinos. no, ya no podemos ir. Ajá. Los mortales no. Pero por supuesto, pobres venecianos. Eso, en Venecia uno puede tener una experiencia de realidad virtual y de realidad inmersiva. Y yo creo que cada vez vamos a apelar más a los dispositivos asociados con realidad inmersiva para muchas experiencias, porque Sí. eso, la experiencia es casi que ya indistinguible. Uno se pone su traje completo y entra como en Star Trek en el holodeck. Por ejemplo, ahora que nos están antojando a todo el mundo con el chiribiquete, pero no vayan. Claro. Hombre, puede ser una... Sí, y yo creo que ahí, en este momento se está grabando un material para tener la experiencia complementaria de chiribiquete. Entonces, no es decirle a la gente, no, medio país queda prohibido, porque es que además no solo es una figura odiosa, sino que siempre hay alguien que se salta la regla, siempre hay alguien que tiene suficientes millones como para alquilar el helicóptero, sobornar un par de funcionarios y aterrizar en un tepuy para tomarse la foto. La rumba que hicieron Sí. en Venezuela, un tepuy con cócteles y Claro, helicópteros. ahí. claro, eso sí, siempre pasa algo. Y un problema que tenemos hoy, espero que no suceda aquí, es que estamos llenos de operadores ilegales de turismo. Ustedes van a Macarena y hay un cupo, una capacidad de carga definida para Caño Cristales, y encuentran que la capacidad de carga está todo el tiempo sobrepasada. Dice, pero ¿cómo? Dice, porque hay cantidades de operadores ilegales que llevan gente y el turista llega al pueblo y dice, yo quiero ir a Caño Cristales, yo lo llevo y tal, y nadie cumple las reglas. Y lamentablemente en los parques nacionales colombianos eso es pues proverbial. Tayrona, la capacidad de carga de Tayrona está definida y uno encuentra siempre 10, 15, 20 veces más turistas de los que la norma permite. Y diga algo, el parque lo controlan las fuerzas ilegales. Es un parque absolutamente ingobernable para el país. A eso iba ahorita que tocaste eso, porque acusar de ilegal también es una forma a veces de exclusión, ¿no? Porque hay gente que se siente, no sé si decirlo dueña, pero habitante del territorio y que de pronto la excluyen de esa irrigación de la cadena turística, ¿cierto? Y de pronto es una anciana sabedora o que conoce y que puede aportar, y esa integración en esa cadena de ese tipo de personas es complicado, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? ¿No? Y la cantidad de ancianas sabadoras falsas que comienzan a aparecer en todas partes, ¿no? Porque nuevamente el tema del teatro, ¿no? Pues que eche su cuento y invente un poquito más y haga, y entonces uno acaba tomando medicina tradicional, como decían durante el COVID, en las comunidades indígenas muchas se salvaron del COVID porque tomaron medicina tradicional de cúrcuma, jengibre y vermetina. Y perdona pero yo conozco a mi gente y ellos me conocen, y entonces sabemos que nos podemos tratar así. Pero indudablemente, claro, cuando hay un conocimiento profundo del territorio, derivado de la experiencia y la voluntad además de compartirlo, pues hay que ser extremadamente cuidadosos con esas personas, con esas comunidades, y no puede ser, el turismo definitivamente no puede ser avasallador, y los turistas
y voy a poner ahí también, somos de un cafre, de un irrespetuoso, y perdón con los cafres, que es un pueblo del norte de África, pero y no nos importa nada. Básicamente siempre entramos a saco con las personas, con los sitios, con la fauna, que no toque el animalito porque muerde. Me mordió, pero la EPS, lo voy a demandar. Los turistas son complejos, ¿no? Sí, sí, y justamente eso pues me trae un tema que hace poco conocí también gracias a una investigación de una antropóloga de aquí del Carmen de Oral, Lisel Zuluaga, creo que por ahí está, en el que ella habla sobre el turismo de última oportunidad, y es justamente eso de lo que estábamos hablando, lo que ustedes estaban comentando ahorita, de visitar esos lugares que ya no van a existir más por temas de cambio climático, pérdida de biodiversidad, y que eso es como mercantilizar esos lugares, y quien, como decía usted ahorita, quien tenga el dinero va a ir, ¿cierto? Entonces eso también es como una problemática que Lisset particularmente lo plantea como que el melcocho podría llegar a ese punto, sobre todo porque para nosotros como carmelitanos esa es una de los pocos lugares en donde aún se conserva esa cultura campesina arriera. Entonces que obviamente el turismo, lo que estábamos hablando ahorita de esa transformación de, bueno, ahora se convertirán todos en operadores turísticos, o incluso el tema de la gentrificación, que también puede convertirse en un problema en este tipo de lugares. O sea, la pregunta es si los arrieros quieren ser arrieros siempre, quieren que sus hijos sean arrieros, sus nietos sean arrieros, lo cual estaría completamente legítimo, o estarían muy contentos en convertirse en operadores turísticos o en otra cosa, ¿sí? No había escuchado la noción del último lugar, es como el último polvo de Brigitte Bardot, ¿no? Me imagino, así como debe ser una cosa, uno puede vender también eso. Los COGI, los arhuacos, que llegaron a un acuerdo con parques nacionales para cerrar el parque 1 o 2 meses cada año para darle oxígeno al ecosistema, para que se recupere, para que se restablezca, y claro, por supuesto, los operadores se pararon la cabeza. Imagínense 2 meses al año sin una operación, lo que valen, y el Tayrona tiene visitas todo el año, y lograron negociar ese espacio de recuperación y de pausa, y yo creo que pues tenemos que estar muy agradecidos con la comunidad que haya logrado eso. Entonces, por ejemplo, el río Melcocho u otros sitios, también tener unos planes de oxigenación, sí, de recuperación. Hecho, lo tienen, eso es buenísimo. Interesante, que una vez, en una semanita cada mes, creo que es, algo así, hay un descanso, la gente turista no entra. No hay turismo ahí, y eso pues habría que cuadrarlo muy bien con los ritmos, digamos, del ecosistema, para que no sea solo un acto simbólico, sino que sea un acto reparador. Ajá. La pregunta de la que se va a llevar el libro, o el que se va a llevar el libro, o el libro. Tercera la vencida. Una intermedia, entonces no leo todavía de quién es, sino solo la pregunta y después decimos quién la hizo para que se lleve el libro. ¿Cómo lograr que la intervención del cambio climático sea una prioridad inmediata para el Congreso de la República? No, para el Congreso de la República, eso sí, no hay cómo lograr nada en el Congreso de la República. Yo lamentablemente creo que vamos a necesitar muchos más desastres acumulados para que nuestros legisladores y nuestras instituciones tomen cartas en el asunto, o para que los reemplacemos del todo. Ahora que vienen elecciones, por supuesto la recomendación ingenua es: no voten por los mismos, no votemos por los mismos, votemos por gente que tenga propuestas innovadoras, que plantee otras posibilidades, porque pues definitivamente creo que no lo estamos logrando. Pero sí es cierto que los legisladores tienen un papel fundamental en las estrategias de adaptación a cambio climático, en todos los
frentes, en el tema de salud, en el tema de infraestructura, y hasta el momento pues no se han tomado cartas en el asunto a fondo. Y ustedes saben que la tarea más complicada en el mundo es educar un senador. Erika Janet Martínez se ganó el libro, no sé si para bien o para mal. O sea, va a salir. Eso lo vas a ver cuando termine de leerlo. Yo todavía no sé. Eso. Le queda la tarea de leerlo y postear comentarios. Brigitte, esto de los cyborg es muy serio. Ya tenía ya una conexión cyborg y me estaban votando por acá si merecía o no el tiesto. Y resulta que aquí la quieren mucho, se lo va a llevar. Vea. Ay, Con muchas todas las gracias, preguntas. Con las preguntas. Usted Muchas verá. gracias a todos y a todas por su contribución. Ahora las acomodamos. Y gracias a los donantes del... De esa. Mira, ¿sí ven? No, es que las mañas se pegan. Las mañas se pegan. Brigitte, hay un elemento siempre, digamos, que inquieta, y es eso de qué vamos a volvernos, en qué vamos a convertirnos. Yo sé que es una cosa compleja y que estamos en una policrisis, como dicen, ¿no? Siento tono esperanzado a pesar de todo lo que cuentas y nos relatas, y hay una ecoansiedad sobre qué vendrá. ¿De dónde sale, a pesar de todo ese optimismo tuyo, esa esperanza tuya, cuando nos pones en guardia contra tantas cosas y que tienes conciencia de una evolución que parece que va al tiesto? Vamos a ver, dos o tres cosas. La primera, que una de los grandes tensionantes, digamos, en el mundo producido como resultado de nuestra presencia, que es el deterioro de la biodiversidad, va a tener un poquito de oxígeno en 100 años, porque la demografía humana está colapsando. Para el 2050 habrá 1 millón menos de antioqueños de los que hay hoy. Y lo revisé para la conversación, pero básicamente en Colombia el fenómeno es el mismo, el comportamiento es el mismo. Las tasas de reemplazo poblacional están en 1.6, 1.7, lo que garantiza la disminución de la población humana. Claro, con un problema más grave, y es que para esa época ustedes van a estar mayorcitos y nadie los va a cuidar. El cuidado, ¿no? El tema del Tú cuidado. cuidas a tu padre, por ejemplo. Claro, todavía los viejos tienen la posibilidad de que sus hijos o hijas los cuiden, pero si ustedes tienen mascotas, las mascotas no aportan al sistema pensional, y los gatos son muy solidarios con las personas mayores, eso es verdad, pero pues no lavan la ropa, no van al banco, no, mayormente, bueno, el cyborg gato de golpe ya en el futuro. Pero pues fuera de bromas, sí vamos a tener, digamos, un poco de alivio demográfico para fin de siglo. Lo que pasa es que puede ser tarde, pero ahí hay una transición interesante que se puede aliviar definitivamente con una apertura a las migraciones. La migración humana, que siempre ha sido, y para volver a vincular con el tema del turismo, ese factor adaptativo por excelencia, tiene que volver a operar, y por eso los países que se la pasan pensando en muros, se la pasan pensando en limitaciones a las migraciones, están pues en trayectoria suicida,
porque, y ya lo sabemos, uno no entiende por qué pasa eso, que dependen de los migrantes para mantener sus economías y para mantener sus niveles de vida. España anunció ayer, fue o anteayer, que uno de sus candidatos de extrema derecha cerraría las fronteras y devolvería 8 millones de inmigrantes que hay en España, no sé si ilegales o no, pero que los sacaría por racismo, por xenofobia, por fastidio, por lo que sea. Y me dicen, bueno, inténtelo a ver qué queda de la economía española en esas condiciones. Esa es una causa, digamos, un tema, el tema demográfico y poblacional tiene que reorganizarse en el mundo pronto. Lo que pasa es que si no se reorganiza va a generar unas violencias terribles, ¿no? Los temas de gentrificación y movimientos poblacionales se van a poner muy críticos. El tema de las segundas viviendas, que aquí se vive mucho, la gente que dice que es chévere irse a vivir a Viboral, y comienza a ocupar espacios, a tener mayor capacidad adquisitiva, pero a subir los precios, a requerir más servicios públicos, pero al mismo tiempo eventualmente a pagar más impuestos. En fin, hay muchos elementos asociados con demografía y poblamiento que, bien manejados, nos pueden ayudar muchísimo. Lo segundo es que en la historia de la humanidad hemos vivido momentos también muy desesperanzadores, y si ustedes le preguntan a sus abuelos o leen temas de colapsos históricos, van a encontrarse que encontramos soluciones, nunca la que esperábamos, es decir, siempre hay un giro inesperado en la historia y nos convertimos en algo raro. Pues el giro más raro fue el contacto de América con Europa. No diría yo que fue muy afortunado para los americanos, pero pues eso salvó al mundo, digamos. América salvó al planeta en su momento, y pues esperemos que pase algo. Yo confío en las sorpresas, digamos, que pasen cosas chéveres en el futuro. Una cosa que sería muy chévere sería que Elon Musk tuviera éxito y se fuera a Marte. Eso sería muy chévere. Y de todas maneras, sí creo que la tecnología bien manejada, la tecnología con sentido y propósito, puede ser una aliada fundamental en la estructuración de los ecosistemas del futuro. Tener robots capaces de proteger la biodiversidad, por ejemplo, la robótica asociada con la descontaminación de los mares, porque no vamos a poder sacar el plástico a mano, nos va a tocar hacerlo con dispositivos realmente sofisticados, el mercurio de los ríos o el plástico del cerebro, ese ya no me lo sacaron. Ya. Ahí bueno, Brigitte, ¿qué tanto podemos pensar en el mundo fungi, que ahorita se habla tanto de eso, que puede aportar? Pues el mundo fungi, en su dimensión orgánica y biológica, definitivamente tiene un potencial inmenso de regenerar el mundo. Entonces tenemos que conocer mejor y aliarnos mejor con el mundo fungi. Pero en su dimensión, digamos, cibernética, son las redes y la conectividad del planeta hoy en día, que es totalmente análoga al comportamiento del mundo fungi. Puede significar un espacio de construcción de nuevos paradigmas culturales, nuevas versiones de recuperación y regeneración del mundo muy inesperadas. Todo lo que está pasando en las redes es muy reciente, pero demuestra el apasionamiento de los seres humanos por las comunicaciones, por la interacción. No en vano, una gran parte de los desarrollos y de la actividad en las redes es la pornografía, porque está asociada con el erotismo, el deseo, la insatisfacción, pero eso ha hecho avanzar a su manera, digamos, la tecnología. Y bueno, los gatos también han contribuido mucho al avance tecnológico en las redes, y últimamente los chigüiros, ¿no? Eso es increíble. Pero bueno, la tecnología y la biomímesis, por decirlo así, el desarrollo de tecnología inspirada en modelos orgánicos, yo creo que ahí hay un universo gigantesco, sobre todo
para los jóvenes que están trabajando en innovación, en ingeniería de sistemas, en comunicaciones, en análisis de datos, es decir, y lo que hay gente pila, además, ese es el último elemento que me da a mí una fe increíble, pues yo trabajo en una universidad donde hay 13.000 estudiantes, de los cuales yo calculo que 10.000 tienen menos de 25 años, entonces, ¿cómo no sentirse tranquila de dejar este despelote en sus manos? Yo tenía por aquí una última pregunta relacionada con el tema del turismo, y usted ya lo estaba mencionando ahorita, es el tema de la gentrificación, que eso es una problemática que estamos viviendo bastante aquí en Antioquia. Medellín es reconocido a nivel mundial por ser una ciudad que está sufriendo la gentrificación, incluso aquí el oriente antioqueño también, y especialmente pues estas zonas rurales también. Entonces no se habla del la gentrificación rural, que también es una cosa preocupante porque pues también hay un desplazamiento de estas zonas pues de los campesinos y de la comunidad local. ¿Será que es posible evitar esa gentrificación o eso ya es algo para lo que hay que prepararnos más bien? Yo lo voy a abordar desde el punto de vista de las identidades, porque cuando con mi familia compramos una finca cerca de Bogotá como área de escape, básicamente, para salir de Bogotá. La buscamos mucho, que tuviera espacio de regeneración para volver a tener bosque, compensar nuestra huella ecológica, bueno, todo lo bonito que a uno se le ocurre y que después de unos años dice, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Alguien la quiere comprar? Se la compramos yo recuerdo a don Urbano, que era un señor muy mayor, que tenía como 70 años, tenía café, yuca, plátano, un campesino de la zona de La Vega en Bogotá, que era muy feliz en su finca. Don Urbano cuando nosotros fuimos a verla, nos hablaba de cada planta, nos hablaba al punto de que le decíamos, pero don Urbano, ¿por qué la está vendiendo? Y pues don Urbano tenía la esposa enferma y 7 hijos, y los 7 hijos vivían en Bogotá y ninguno quería que su papá siguiera en la finca. Decía, el papá se levantaba a las 4 de la mañana, ordeñaba, llevaba las vacas, y la finca es así, ¿no? Es una peña, cualquier día don Urbano se rueda y nos toca venir por él y eso es un problema. Finalmente compramos la finca y don Urbano, le dijimos a don Urbano, quédese lo que quiera, acompáñenos en lo que fue la obra de su vida. Y don Urbano se quedó unos días y los hijos van, no, usted ya vendió la finca, ya nos repartimos su herencia y venga, lo llevamos a un manicomio. No, bueno, no pasó, mentiras, esto es el toque dramático del film. No, don Urbano pues se fue a Bogotá, pero sí, 2 o 3 años después falleció, y me imagino que falleció triste, porque la obra de su vida estaba ahí y él hubiese querido morir en su finca. Entonces lo recordamos obviamente siempre con mucho cariño y tratamos de respetar su obra, aunque dejamos en montar la finca, que para él eso hubiera sido terrible. Don Urbano era el campesino que siempre está sembrando en todas partes, produce comida, pero es increíble, ¿no? La capacidad que tienen los campesinos de producir comida en 1 metro cuadrado y no necesariamente de manera amigable con la biodiversidad. Don Urbano veía a la chucha y tenga un machetazo, pero pues es un modo de vida. Entonces, digamos, los espacios rurales yo creo que van a evolucionar un poco también en términos generacionales, en términos de neoruralismo. Nosotros somos un desastre como campesinos, podrán entenderlo fácilmente. No somos capaces de que una mata de maíz produzca en menos de 1 año, pues porque nos toca ponerle malla, protegerla con cámaras, en fin, es una cosa complicada, producir comida es muy complicado. Entonces tal vez cómo podemos direccionar el ordenamiento territorial, cómo podemos direccionar los temas de consumos locales también para que por lo menos el paisaje retenga ciertas cualidades, pero es muy difícil, es una lucha bien complicada, pero pues también el tema educativo, ¿no?
el tema de la justicia social ahí es fundamental. ¿Qué se va a quedar a uno en el área rural en unas condiciones absolutamente asimétricas, donde no tiene acceso a la salud? En países europeos, los habitantes rurales tienen una serie de ventajas y de compensaciones muy por encima del promedio de todos los ciudadanos nacionales. ¿Y por qué? Porque es que la población rural es la que responde por los servicios ecosistémicos que mantienen el mundo. Entonces, imagínense si no va a valer la pena mantener una población rural sana, contenta, satisfecha, y yo creo que muchos de nosotras y de nosotros estaríamos felices de hacer ese papel, pero no trabajando 18 horas al día, sin seguro de salud y sin ninguna garantía de ningún tipo. Entonces, demasiadas hay que cosas, prepararnos, ¿no?, para esa transformación. Sí, pero ojalá no se vayan. Bueno, aquí nos podemos quedar mucho tiempo con Brigitte conversando. Yo creo que nadie está aburrido, no parece pues aburrido. Y si no sacamos otra pregunta. Y si no saca- O abrimos la o abrimos la botella, o traigan más. Yo creo. Bueno, os quiero también invitar, ahorita hay un lanzamiento de un libro de Miguel Botero en La Inmaterial, Psicodelia, se llama el libro. Invitados a que vayan también a ese lanzamiento de este escritor que tiene su tercer libro. También agradecer a David Sánchez de Vivoral Biodiverso, a todos los de Vivoral Biodiverso, a Marcela Ramírez, especialmente también a Marisol por acá la veo. ¿Qué pasó? Perdón. Del Instituto de El Cultura, alcohol acaba a con Hugo la gente. Trujillo. A Hugo Trujillo también, bueno, esa feliz coincidencia de encontrarnos para traer a Brigitte, a Floredilma, la profesora, que también me hizo un poco la todos los segunda cómplices, todos los que aparecen. aliados y todo, y aliados también de este podcast, como la Zafra, la Reserva La Zafra en San Rafael, está por acá también con su presencia. Muchísimas gracias. Y bueno, Brigitte, para ir cerrando, no la pone a dar discursos, tranquila, bueno. Pero bueno, ¿qué venimos siendo? ¿Qué vamos a hacer? Facilita, así como para cerrar. Bueno, primero invitarlos a que se suscriban al podcast. Me parece que puede ser muy, muy interesante. Miren, tenemos tiesticos para el vino. Creo, y es también el mensaje final del libro, que venimos siendo una especie y un conjunto de personas en un proceso de transformación muy exigente, digamos, y muy radical, que no necesariamente nos estamos dando cuenta de lo distintos y distintas que somos en relación con las generaciones previas, pero realmente no creo que haya habido, bueno, lo deben decir todos en todas las épocas, que haya habido alguien o un grupo etario como tan distinto del previo, en términos del siglo, no sé, como para volver a estudiar historia y qué tan distinta era la gente del siglo VII de la del VI, la del siglo XV y la del XIV en contextos controlados, por supuesto. Pero yo creo que nos estamos volviendo muy extraños, muy extrañas y muy extrañes, porque el tema de género definitivamente es un síntoma del abandono de una cantidad de categorías que nos han acompañado por miles de años. Y eso puede ser muy perturbador, porque pues que nos volvamos raros o extraños puede ser desajusta, ¿no? Pero pues no es ni malo ni bueno, y uno puede hasta cierto punto con autonomía decidir para dónde coge, si mantiene su identidad y la lucha, o si juega a las posibilidades que nos va a dar el tiempo y el espacio. Pero habida cuenta del cambio climático, habida cuenta de la policrisis y todo, yo, como les decía, soy optimista, pero de esta crisis va a salir otra especie. Nos decían eso en la COVID, vamos a resultar profundamente modificados. Hoy en día no estamos tan seguros que haya pasado, pero sí pasaron muchas cosas, sí pasaron.
El ecoturismo es una de las que sintió el cambio, porque la gente dijo, quiero volver a caminar por el bosque, y está sucediendo. Pero yo creo que el sacudón o los sacudones que vienen con todos los temas de la incertidumbre climática sí va a comenzar a producir o nos va a obligar a tomar decisiones drásticas sobre dónde queremos estar, qué queremos hacer y cómo nos queremos manifestar. Entonces, para que podamos persistir, yo sí creo que debemos mutar, y eso asusta, pero también es divertido. Bueno, con esta maravillosa visita, con estas maravillosas palabras, con esta maravillosa presencia, queremos cerrar Voces y Caminos, invitarlos a seguirlo escuchando. Muchas gracias, Elisa, otra vez a todos. Brigitte, es demasiado bello tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Alberto. Gracias a Elisa. Y gracias a todas y todos por acompañarnos.